El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Una persona, un señor que fue a la consulta y era un señor muy mayor, pero que ya tenía un sinnúmero como de complicaciones de salud, estaba en silla de ruedas y no sé qué. Y entonces él se quejaba mucho como de un dolor de rodilla y de que él no podía hacer ejercicio, que no podía caminar, de que por el dolor de rodilla. ¿Qué pasa? Es una persona que también está en diálisis. La diálisis tiene un impacto muy fuerte en todos los órganos. Pero el punto es que yo le dije, no, pero es que su dolor de rodilla va a seguir hasta que usted no comience a hacer ejercicio. Claro. Porque sí, el médico le dio la pastilla para evitar y para ver que usted pueda dormir bien, para calmar el dolor. Pero fíjese como hay días donde usted se toma la pastilla y aún así le duele. Hay que evitar adaptarse. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, para tú evitar adaptarte, tú tienes que hacer diferentes cosas. Y es lo que hemos venido hablando del tema del fitness al final. La longevidad, el tema del fitness, el tema de hacer ejercicio, lo que busca es atacar diferentes áreas, flexibilidad, movilidad, fuerza, potencia, porque al final de alguna forma u otra, ya sea que yo compita, ya sea que yo quiera hacer un maratón, lo que sea que yo quiera hacer, o que sencillamente yo lo quiero hacer porque sí, o que quiero para jugar con vivir mis mejor, hijos, yo quiero jugar con mis hijos, quiero o jugar con ese mis llegar nietos. a viejos, exactamente. Saludos y bienvenidos a Ecos Wellness Podcast. Yo soy Cristi Beliar y el día de hoy estoy en compañía de mi queridísimo esposo y gran atleta, Zoilo Rubio. Te la está cobrando ahora la de... ¿Cómo cobrándome? Ay, que no roce atrás. Que hace un chillidito ahí, medio extraño. Claro, porque cuando toca grabar una cita con Cristi, yo tengo tu intro especial ahí, entonces... Hay que aprovecharse. Que, claro, te estás cobrando ese bullying cariñoso. El episodio de hoy a mí me gusta mucho porque algo como que tú sueles hablar más que yo realmente. Y yo quiero iniciarlo como con una pregunta. Ok. ¿Tú entrenas para verte bien? No. ¿O entrenas para ser funcional para en tu vida apto. adulta mayor? Para ser apto. Mira, que cuando grabamos el episodio con Pupu del tema del camino al Latin Master, él dijo algo que me hace gracia y de hecho es como poner en un contexto jocoso mi filosofía de vida, que entiendo que es el elemento en común de toda la persona, adulto joven, entrado en los 40, 50, que tiene como objetivo de vida, que poder entrenar para que cuando te dé viejito no tengan que limpiar el culo. Eso me encantó. Entonces, como él lo dijo. Exactamente, entonces eso significa poder ser funcional. Y realmente cuando inicié mi jornada de retomar como la actividad física, básicamente lo que buscaba era poder tener un cuerpo preparado para que sea apto para cualquier reto que se me presente. Entonces esa fue la forma. Y lo que he encontrado en el camino es poder mantenerlo lo más funcional posible. Entonces, señores, hoy vamos a hablar de la longevidad y el entrenamiento. Sí, y la calidad de vida de esa longevidad. ¿Qué quiere significar? Porque está ya demostrado que la ciencia, mucho más allá de lo que los conspiranoicos quieran argumentar, en el sentido de que el Big Pharma, la industria alimentaria y todo eso, entiendo que la tecnología y los avances de investigaciones a los cuales esa industria se ha dedicado han impactado positivamente la calidad de vida. Entiendo que ahora, por lo que yo puedo recordar, una gente de mi edad de 43 años, yo lo veía como un viejo. De hecho, había mujeres que vestían ya a los 40 como doñas. Es decir, que ya asumían un rol de más pasivo, como menos activo, porque ya voy para viejo.
Óyeme, yo soy dueña desde los 20. No, que va. Y es evidente que en la actualidad podemos decir que uno ve personas que uno dice, tiene 60 años, wow, qué vitalidad, claro, qué longevidad. Que de hecho hace cerca de 20 años fue mi primera experiencia en viajar a Europa y yo pude evidenciar y entender el porqué cuando trabajé aquí en una industria que venían muchos europeos a trabajar en la planta. Yo veía esa fuerza y yo decía, este hombre, ¿por qué tan vital? Y tiene 50 años, 55 y tenía esa fuerza para trabajar porque era un trabajo físico, se movía con una funcionalidad y una vitalidad. No lo entendía hasta que fui allá y evidencié que yo conocí personas de 95 años que andaban en una scooter, en una pasola y que se movían solos, totalmente independientes. Totalmente independientes. Y es por el nivel de concepción, de concepto de lo que tiene que ver la actividad física como tal. Fíjate que no estamos hablando de entrenar pesas nada, sino actividad física. Actividad física y conectado con esa longevidad. Son gente que caminaba mucho, que hacían muchas tareas diarias del hogar y también de tareas diarias rutinarias que le permitían poder tener esa capacidad de poder moverse de forma independiente. Pero no nos vamos más lejos y tuvimos la experiencia reciente con el Latin Master. Sí, ahí iba. O sea, fue sorprendente ver gente de más de 50 años, tanto mujeres como hombres, que hacían movimiento, tenían una habilidad para hacer cosas que es increíble. Que tú no crees como que esa persona tiene 55 años, tú lo miras y tú, no, eso es mentira. Exactamente, sí. Y de verdad que motiva bastante porque en ese evento, que era una competición de CrossFit que se estaba midiendo capacidad física, se podía ver a esos atletas. Y de hecho, cuando en los eventos que eran similares, es decir, los pesos, las rutinas que eran similares, el estímulo a las categorías en las diferentes categorías de edades, porque en las competiciones máster nos dividen en categorías de edades que van en rango de 4 años. Se veía que muchos de esos atletas tenían la condición y la capacidad de competir en la categoría menores. Es decir, que tenían un buen rendimiento físico y se podía evidenciar en su cuerpo también una buena calidad muscular. Y lo digo así porque tú hablabas de Europa, pero la mayoría de los competidores de esa competencia fueron de Latinoamérica. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales Refix Yourself y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Entonces es muy cool, muy bueno ver cómo también de este lado del mundo se está comenzando a ver en el tema del entrenamiento y del ser hábil mientras más viejo yo sea. Claro, y te lo digo porque te hablaba de Europa, porque fue 20 años atrás, cuando yo fui, que visité, pude entender el porqué. Porque, y algo que lo puedo hablar como ya un testimonio personal íntimo, mi papá siempre fue activo. De hecho, meses antes del morir, él se mantenía caminando y moviéndose y buscando la forma de luchar con eso que venía pasando de su enfermedad avanzando, el poder entender y sentirse que estaba manteniendo sus condiciones, su capacidad, de que él siempre se caracterizaba por ser muy vital, entonces, y muy activo físicamente, y eso él se mantuvo siempre en movimiento y yo lo veía como una excepción, en ese entonces una excepción a la regla,
de lo que era lo normal, en el contexto social, pero que ya con el tiempo, aquí en Latinoamérica, tal cual como tú dices, y también en nuestro país, se ve como cada vez más esas edades, 43, 50, llegando 60, 70, están tratando de estar más activos físicamente, y obviamente eso hace que la calidad de vida se incremente inmediatamente, trascendentalmente positivo. Y eso permite también de que comencemos a manejar más información, más evidencia, no tan solo científica, sino también empírica, del por qué mantenerse entrenando, pensando y enfocado en esa longevidad, en esa funcionalidad. Porque no hay edad para hacerlo. Es decir, no es que, yo voy a esperar a llegar a los 30 o a los 40. Uh-huh. No, puede que tú lo hagas. Si tú no lo hiciste a los 18 y estás viendo este episodio y tú estás en los 40 y dices, voy a empezar. Porque tengo casos de personas o atletas que entreno que empezaron a los 54 años. Nunca es tarde para empezar, es lo que yo entiendo. Correcto. Claro, una persona que lo hace desde más temprana edad, se le va a hacer más sencillo, va a tener mejores habilidades, va a tener más capacidad de adaptarse, pero realmente nunca es tarde para comenzar. Y va a tener una capacidad de progreso en ese camino a la funcionalidad. Es decir, porque se conjugan cosas y ya vamos hablando de la metodología de entrenamiento. Porque básicamente esa metodología de entrenamiento de entrenar pensando en longevidad, lo que busca es tocar los aspectos que, ya hablando de CrossFit, se busca siempre atacar en una rutina, que es la coordinación, el equilibrio, la fuerza, la potencia, la velocidad. Entonces, entrenar de esa manera pensando en la longevidad es poder tocar siempre cada uno de esos aspectos. Y si uno cuando joven, y por eso siempre le digo a mis atletas que tienen hijos, estimúlalo, que venga al entrenamiento, no importa, no, pero que hay cosas, lo adaptamos a que lo haga lo que él quiera, que se vaya viendo como normal en él, entrenar de esa manera, no entrenar pensando en que me voy a ver fuerte, sino que voy a ser fuerte, porque una cosa es tú verte y otra cosa es serlo. Mira, yo me voy a ir un chin más hacia atrás, porque entiendo que es un punto importante, y gracias por compartirlo, esa experiencia que viviste con tu papá, porque a veces creemos que la longevidad tiene que ver con que siempre voy a estar sano y que nunca me voy a enfermar. Claro. Y al final tú mencionaste algo, es que a pesar de su enfermedad, a pesar del desarrollo de esa enfermedad, él fue hábil, él fue funcional. O sea, él se enfocó en ser funcional sin importar lo que estuviera pasando en su cuerpo. Mira que, y eso es algo muy importante. Que lo voy a decir claro y no lo he hablado, tal vez así. Mi papá tenía un cáncer de próstata nivel 4, con metástasis multiorgánica. Es decir, él tenía metástasis en el cerebro, metástasis en el hígado, en la médula ósea, es decir, le atacó los huesos. Y cuando yo fui con ese cuadro a donde se le iba a hacer el tema de la radioterapia, que era en ese entonces el primer paso para el cáncer de próstata, ella me decía, la doctora, y él no grita del dolor. Cuando ella veía todo y él no grita el dolor. Y yo, no, él simplemente tiene, porque el cáncer del cerebro le generó como un estímulo involuntario, que él movió un brazo que no se daba cuenta de forma inconsciente. Y ella me decía, no. ¿Y cómo es la contextura de tu padre? No, yo le decía a mi papá, porque papi tenía una contextura para su físico, se veía musculoso, siempre cuidaba de ir al gimnasio. Él hacía lo que hoy le llaman el entrenamiento híbrido. Uh-huh. Él, en una sesión, él iba y corría, le daba una vuelta al Faro a Colón, o 2, dependiendo, y luego de ahí él iba a un gimnasio que estaba en el frente y hacía su entrenamiento, que era hacer pechada, hacía barra, que trataba siempre de hacer su 20 barra, que era como su objetivo, un broken, y después de ahí hacía accesorio de brazo, o lo que fuera hacer de pierna, y se iba a la casa. Pero siempre hacía su corrida y su entrenamiento de fuerza en una sesión. Es decir, él lo hacía de esa manera. Entonces, la calidad muscular le permitió poder a él resistir los embastes. Tal vez se sentía deteriorado, se sentía débil. Decía, sí, me siento débil, ya déjenme morir, ya yo. Pero él tener ese músculo
esa capacidad le permitió poder soportar hasta esa última etapa donde ya era inminente el desenlace, poder mantenerse moviéndose, porque él 2 semanas antes de morir, que lo internamos, él estaba que fue a caminar y a dar su vuelta en el faro, él manejando, no que alguien lo llevó, él manejando. Entonces, para mí, eso es una evidencia de que, primero, como tú dices, no hay seguridad de que porque tú hagas actividad física, coma bien, haga todo lo del librito, te vas a librar, porque al final nacemos con ese gen ahí, que es que no somos inmortales. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Todos vamos a morir. Claro. Ahora, ¿qué sí me llevo de eso? Es que al final nosotros podemos lograr tener calidad de vida hasta los últimos de nuestro día si mantenemos la actividad física y esa calidad muscular en el cuerpo. Entonces, lo tomo como una anécdota porque puede servir de referencia a alguien, primero que tal vez no tenga una razón del por qué, o tal vez esté viviendo un proceso de alguna enfermedad de este tipo, que entienda que aún pasando ese proceso debe de buscar la forma de cómo tener actividad física en ese momento. Así es. Y eso nos lleva ya a lo que tú hablabas de la masa muscular, del músculo, porque se escucha mucho y principalmente en esos masters se escucha mucho no, pero yo soy un viejo, yo no tengo por qué hacer músculo, yo no quiero verme fuerte, pero detrás del verse fuerte y el ser fuerte y el tener masa muscular se esconde todo un mundo a nivel de salud. Claro. Porque hoy en día el músculo se está viendo como un regulador hormonal. Sí, el músculo se ve, realmente yo veo siempre mucho contenido en las redes que tiene que ver sobre emprendimiento y ese tipo de cosas. Y ya se habla que el físico, la condición física, que tú tengas una calidad muscular buena, define más tu bienestar que el vehículo en el que tú andas. Porque ya al día de hoy, el sistema capitalista, tú con un leasing puedes sacar un carro del año y tal vez no es tuyo y tú no lo estás pagando. Ahora, tú tener una condición física, es decir, donde tú tengas cuando hablo de calidad muscular, no estoy hablando en fisiculturismo de una tonalidad, sino es un índice de porcentaje de grasa dentro de los valores sanos para que la gente pueda entender un 20%, en la mujer 25% y el hombre puede ser un 15 a un 20%. Tú manejarte en ese rango de porcentaje de grasa, un porcentaje de grasa sano, vas a tener una tonalidad muscular, un volumen muscular. Y fíjate, qué bueno que tú mencionas el tema de la grasa, porque la gente se enfoca mucho en la grasa. Entonces, al final, tu longevidad la predice más la calidad de tu masa muscular que el porcentaje de grasa que tú puedas tener. Sí, porque ahí voy, no tiene que ver tan solo porque, por ejemplo, si yo me hago un análisis bajo esos parámetros del índice de masa corporal, yo puedo resultar obeso. Sobre mi índice de masa corporal por la cantidad de músculo que tengo. Ahí eso es algo bueno a nivel científico, porque justo en este año salió un estudio y a partir de ahí se comienza a cambiar la forma de ver la obesidad por esa misma razón, porque la forma en que se veía era solamente tomando en cuenta el porcentaje de grasa, pero no se tomaba en cuenta la calidad de esa masa muscular. Correctamente. Entonces ahora mismo eso cambió y se buscó la forma de también tomar en cuenta la calidad de la masa muscular. Correcto, que por eso es importante uno sabe bien qué tan actualizado está nuestro médico, nuestro personal de salud que nos atiende, porque de eso va a depender muchas cosas, porque al final cuando hablo de calidad muscular hablo de un volumen de músculo, de peso que vaya proporcional con tu cuerpo y que vaya proporcional al nivel de actividad física que tú hagas. Entonces, ya de ahí, entrenar en longevidad es poder entrenar a que mi cuerpo sea capaz de que si yo quiero hacer un triatlón, lo pueda hacer. A que si quiero correr, pueda correr.
pero que yo pueda tener ese músculo que pueda que mantener me proteja y que me mantenga mi cuerpo. Porque, y sobre todo, cuando hablamos de entrenar para la longevidad, entrenamos no es para ir haciendo récords personales en nuestra actividad deportiva que decidimos hacer, sino es poder mantenernos lo más cerca posible de esos tiempos o lo más lejos posible haciendo esa actividad sin que represente un daño para mí. Lo digo francamente, mi mayor satisfacción es que yo llegué de LATAM dando el máximo de mí en mi cuerpo. Obviamente sentí la fatiga, pero no me sentí lastimado. Es decir, yo di el máximo y mi cuerpo me seguía respondiendo, me fue respondiendo cada día de cada evento, que siempre yo siento cuando son competiciones así de múltiples días, como llega un punto de que el último día ya estoy desgastado física y mentalmente. Mi cuerpo me siguió respondiendo a la tarea y realmente regresé sin ningún tipo de lesión, que cuando hablo de lesión es de fatiga acumulada, ni molestia, y que he podido reincorporarme a mis actividades rápidamente y entrar ya de lleno como en esa fase de post-temporada, pudiésemos llamarle, de fortalecer sin ningún tipo de dolencia. Y tú lo dices desde ese punto de vista, tú tratando de llevar como ese equilibrio entre cumplir con mis objetivos deportivos y ser lo más funcional posible. Pero si nos vamos a una gente que no compite, eso lo que evita es que tú te lastimas la espalda subiéndote un pantalón o parándote de la cama. Vamos a ponerlo más en un contexto. Tengo un atleta que está en Dominicana, entrena, que si lo ve el episodio, su madre es una fiel seguidora del contenido y lo consume, que trabaja de 8 a 5 en el escritorio y él va a entrenar al gimnasio, pero está sufriendo de unos dolores lumbares porque obviamente, volvemos a decir, el enfoque de longevidad va allá a trabajar el tocar esas áreas, flexibilidad, que es uno de los aspectos del fitness. Entonces, cuando tuve el acercamiento con él, le puse a decir, sí, le puse en contexto, sí, tú haces ejercicio, tú vas al gimnasio, tú fortaleces, pero a lo que vieron el episodio anterior del que si tú vas 1 hora al gimnasio, sigue siendo sedentario. Claro. Entonces yo le decía, a él le explicaba eso. Entonces tuvimos que complementarle, agregarle una rutina de entrenamiento que siguiera su programación, pero que se agregara una rutina de entrenamiento adicional para fortalecer y atacar, porque ya hay mucha evidencia que esas lesiones que podemos tener a nivel de molestias de un músculo debemos de atacarla en movimiento. Y ese otro red flag para aquellas personas que, salvo que no hay una rotura de ligamento, de hueso, y de hecho con y aún así cierto manejo profesional, porque ahí es que voy, sí se debe de cuidar, pero aún así se busca la manera de cómo mantener en movimiento a las personas. Entonces es muy importante ahí saber que eso es el entrenar para longevidad, ese entrenamiento funcional, de que si tengo una situación, una circunstancia de tener una molestia o una lesión, en este caso la lumbar, yo con ejercicios de movilidad, es decir, estratégicamente estructurados y organizados, con un porqué, una intención, puedo ir mejorando eso en movimiento, sin tener que irme a una terapia directa, irme a algo que tenga que detenerme de lo que estoy haciendo, sino se puede conjugar ambas intervenciones. Ay, que el otro día vi una persona, un señor, que fue a la consulta y era un señor muy mayor, pero que ya tenía un sinnúmero como de complicaciones de salud, estaba en silla de ruedas y no sé qué. Y entonces él se quejaba mucho como de un dolor de rodilla y de que él no podía hacer ejercicio, que no podía caminar, de que por el dolor de rodilla. ¿Qué pasa? Es una persona que también está en diálisis. La diálisis tiene un impacto muy, muy fuerte en todos los órganos. Pero el punto es que yo le dije, no, pero es que su dolor de rodilla va a seguir hasta que usted no comience a hacer ejercicio. Claro. Porque sí, el médico le dio la pastilla para evitar y para ver que usted pueda dormir bien, para calmar el dolor. Pero fíjese como hay días donde usted se toma la pastilla y aún así le duele. Sí, porque la pastilla simplemente sirve para bloquear
ese sensor del cerebro. Exacto. Del dolor. Entonces él me dice de que, cónchale, tú sabes que yo ahora pensando, cuando yo caminaba, realmente la rodilla no me dolía. Claro. Y yo, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque limitar el movimiento lo que hace es empeorar cualquier dolor articular o muscular que yo tenga. Sí, y ahí vamos con algo sobre todo en las articulaciones. Cuando dejamos de hacer actividad física, interviene un tema de la debilidad del músculo. Entonces, cuando tenemos un músculo débil, buscamos comenzar a compensar para tratar de utilizar otros músculos. Entonces, cuando comenzamos a buscar ese otro músculo, a quien comenzamos a forzar siempre son los tendones y las articulaciones. Porque siempre el cuerpo va a ser inteligente en buscar cómo acomodarse. Entonces, cómo acomodarse, cómo sobrevivir, cómo funcionar. Correcto, cómo sobrevivir. Aunque el resultado sea, uno lo vea como negativo, al final es el cuerpo intentando buscar la forma, la homeostasis de cómo vamos a sobrevivir. Como duro mucho tiempo sentado, no utilizo los hamstrings o los isquiotibiales, los músculos que están detrás de la pierna, para que la gente pueda entender. Como lo que más utilizo son los frontales, yo voy a tratar de buscarlo de alguna u otra forma. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Entonces voy a pasar el rango de movimiento natural que tiene que tener la rodilla en sus funciones, entonces la voy a estar sobreusando constantemente. Igualmente los tendones, y entonces ya de ahí va a venir un problema que va a decir, es la rodilla. Entonces ya es la rodilla, vamos a reemplazarla para que tú tengas una que no tenga problemas, pero no miramos el trasfondo de qué pudiese ser. Entonces es muy válido eso que tú dices, sobre todo de mantener ese concepto de que si hay algo que me duele, debe de ser o por falta de uso de algún músculo que no lo estoy usando correctamente o por un exceso de uso que estoy haciendo por alguna actividad física que haga, porque también interviene ahí. Si yo corro 6 días a la semana, por naturaleza mis músculos van a estar fatigados y van a recaer esa fatiga en que voy a ir compensando nuevamente en utilizar otras partes para poder seguir sobreviviendo, subsistiendo, porque el cuerpo entiende que seguir corriendo, entonces voy a cargar indudablemente entonces, en conclusión, tu rodilla o tu espalda o tu hombro no te duele porque tú entrenes, te duele porque tú dejas de entrenar. O dejas de hacer. O dejas de moverte. Correcto. Eso es así. Y entonces, ya entrando en esa parte, para ir, como siempre, dejando herramientas claves, el tema de la salud articular y muscular va a venir muy relacionada con eso, desde la parte de la longevidad. Qué tan balanceados son nuestros entrenamientos. Qué tan variado puede ser el estímulo a nuestro cuerpo, de que en algún momento le demos dosis de fuerza, le demos una dosis de resistencia, le demos estímulos de cargas pesadas, le demos estímulos de combinaciones de ejercicios que sean con el peso corporal o con algún objeto que me ofrezca resistencia, o que sea simplemente un entrenamiento que sea de resistencia, es decir, correr, montar bicicleta. Mientras más variado pueda ser ese estímulo al cuerpo, mejor, porque va a mantener la salud muscular y articular, porque el cuerpo va a saber cómo moverse, va a tener esa propiocepción, ese conocimiento de dónde está espacio, tiempo, movimiento. Entonces, entiendo que mientras más variado sea ese estímulo, estamos hablando obviamente del entrenamiento para longevidad, más vas a garantizar tener esa calidad de vida en tu día a día y sobre todo más
tiempo activo físicamente. No sé ahí que tú entiendes. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, hay que evitar adaptarse. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, para tú evitar adaptarte, tú tienes que hacer diferentes cosas. Y es lo que hemos venido hablando del tema del fitness. Al final, la longevidad, el tema del fitness, el tema de hacer ejercicio, lo que busca es atacar diferentes áreas: flexibilidad, movilidad, fuerza, potencia, porque al final, de alguna forma u otra, ya sea que yo compita, ya sea que yo quiera hacer un maratón, lo que sea que yo quiera hacer, o que sencillamente yo lo quiero hacer porque sí, o que quiero para jugar con mis mejor, hijos, yo quiero jugar con mis hijos, quiero o jugar ese con mis llegar nietos. a viejos, exactamente. Para todo lo que hacemos en el día a día, por más básico que sea, siempre vamos a necesitar flexibilidad, movilidad, fuerza, potencia y cualquier otra área del fitness o que se ataque en el fitness. Claro. Entonces, al final es lo importante y lo necesario para poder ser longevo, funcional y tener calidad de vida. Exactamente. Entonces, ya ahí entrando en un esquema de que, y lo voy a hacer como una publicidad clara, si no tiene la posibilidad de acercarse a alguno de los centros de entrenamiento de Dominicana Entrena para poder tener esa dosis de entrenamiento funcional, hay un sinnúmero de personas que dan este tipo de entrenamientos. Uh-huh. Obviamente debemos de tener ciertos elementos a tomar en cuenta que debemos de determinar si realmente me están dando un entrenamiento funcional, y vienen de ahí dado a que el entrenamiento debe estar orientado a patrones funcionales. Es decir, cuando hablo de patrones funcionales, debe tener un sentido en la rutina donde se estimule los diferentes patrones que utilizamos en el día a día, que son alar, empujar. Y ojo, estamos hablando del día a día, no Sí, de claro, la disciplina deportiva, del día a día. del día a día. En el día a día yo tengo que sentarme y pararme, yo tengo que empujar o jalar algo, yo tengo que subir una escalera, o sea, cosas que yo literalmente todo el mundo hace en su día a día. Y sobre todo también el poder saber cómo utilizar mi cuerpo como uno para poder mover objetos pesados. Uh-huh. Que tengo esa experiencia que estamos cargando un tema de unos racks que en Dominicana Entrena con Eduardo, y yo le decía, mira, que la gente se preguntará por qué el gusano en equipo no funciona, pues estamos cambiándolo de lado, lo levantamos de un lado porque estaba colocado en una posición y de ahí teníamos que mover y llevarlo al otro lado, para poder balancear la carga, que no fuera solo de un lado. Entonces coordinábamos cómo cruzarlo de hombro a hombro. Y nos estábamos riendo con eso, que la gente dice, acá, eso del gusano pesado, de moverlo de un lado al otro. Entonces tiene su razón de ser, de entender cómo el cuerpo se puede mover como uno solo, cómo utilizarlo para poder llevar cargas pesadas, como dije anteriormente. Entonces, en el entrenamiento debe de tener en cuenta esa parte, qué tan funcional es. Y cómo yo lo puedo saber, preguntándole al entrenador cuál es el objetivo de la rutina del día. Es decir, cuando yo llego a mi entrenamiento, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y para qué sirve? Y preguntar, porque a la gente a veces le da como miedo. Porque he preguntado, ¿y para qué sirve este ejercicio? ¿Y qué yo voy a hacer con este ejercicio? Que no es solo que me puso sentadilla y burpee y ya. ¿Por qué en el día de hoy eso? ¿Qué estímulo estamos buscando? Y ya eso le va a permitir saber qué tan intencional en ser funcional está el entrenamiento. Y no solo eso, sino cómo transferirlo. Porque esa parte en el entrenamiento es muy importante. Es, ok, me están diciendo que esto es funcional, me están diciendo que esto yo lo uso en mi día a día, pero ¿cómo yo lo voy a transferir? Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Eso me enseña a mí a cómo voy a usar lo que estoy aprendiendo en el entrenamiento, porque para mí el entrenamiento es un aprendizaje para la vida diaria. Claro. ¿Cómo yo lo voy a transferir? Yo recuerdo una vez que alguien de Dominicana Entrena, creo que fue Rociel y Orlando, que llegaron con el tema de que Rociel levantó un botellón de agua.
Y me río porque es algo súper sencillo, algo que no es común que las mujeres lo hagan, pero me gustó que ella se pusiera como ese reto de no, espérate, pero esto es lo que yo hago con este ejercicio, déjame yo ver si lo puedo levantar. Y al final lo levantó. Y ella llegó como con esa algarabía, con esa felicidad de que ya lo pudo levantar. Y al final es eso, es entender qué es lo que estoy haciendo y cómo eso que estoy haciendo en el entrenamiento lo voy a llevar a mi día a día. Claro, y sobre todo que esa parte de lo que tú dices, de esa sensación de logro, cuando puedo transferir eso que hago en el entrenamiento a mi día a día, es una sensación de plenitud, de capacidad, de libertad, de independencia, que es al final lo que se busca con el entrenamiento longevo. Y volviendo al tema de que decía de que identificar si es funcional, quisiera como hacer un paréntesis ahí del disclaimer de que no hablamos de que el que entrene para construcción de músculo esté mal. No. Porque al final ya eso sería un objetivo. Ese es un objetivo. Pero la evidencia científica habla que tener mucho músculo en el cuerpo también es un problema. Porque estamos sobrecargando. Es decir, como que tú tienes un vehículo que está supuesto a cargar. Pero si tú todos los días lo tienes con una carga encima, el camión, que sobrepasa sus capacidades. O no sobrepasa sus capacidades, sino que está muy al borde de sus capacidades. También es un tema perjudicial para la salud. Como igualmente la falta de ese músculo que pueda soportar cualquier circunstancia. Es decir, ninguno de nosotros no vamos a pasar por ningún tipo de enfermedad o de cuadro de salud que pueda también terminar en algo catastrófico. Uh-huh. Ahora, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Va a depender de nosotros. Entonces, quiero hacer como ese disclaimer de que no estamos satanizando ningún tipo de filosofía de entrenamiento, sino que la gente puede entender que para hacer el entrenamiento hacia la longevidad y calidad de vida, debe de ir tomando una serie de acciones en esa forma de entrenar, tal vez muy diferente a lo que se pueda ver o se pueda publicitar de fitness como uh-huh. tal. Entonces, volviendo al tema de que deseamos primero identificar mi entrenamiento a través de los patrones de movimiento. ¿Qué patrón estoy utilizando? ¿Cuál es la intención del entrenamiento? Entonces, va combinado ahí. Es siempre tener una dosis de estímulos que puedan ser variados a través de los días de entrenamiento y que se puedan combinar entre sí, que tú puedas tener fuerza mezclada con ejercicio de peso corporal, fuerza mezclada con ejercicio de resistencia, que puede ser tan sencillo como que en mi casa yo tengo el botellón de agua y voy a llevarme el botellón del piso al pecho, del piso al pecho, y cada vez que haga 10 de eso, voy a ir y voy trotando a correr una vuelta a la manzana de mi casa. Ya es una rutina de entrenamiento funcional. Claro. Estamos trabajando ahí movimiento compuesto del cuerpo, que va a mezclar parte superior y parte inferior, y que tengo la parte de resistencia. Eso pudiese ser como una combinación de un entrenamiento de fuerza con resistencia. Puede ser un movimiento de fuerza, donde en ese día voy a buscar un peso máximo de 5 repeticiones de sentadilla, de back squat. Ya para una persona que va al gimnasio. Y ya estoy haciendo una rutina, respetando mi tiempo de descanso, y ya esa puede ser un estímulo de fuerza. Igualmente el tema de la gimnasia, que se habla mucho de la gimnasia de CrossFit, se piensa como en los rings. En lo más difícil, lo más complicado. No, habla del control corporal. Vamos a trabajar unos movimientos de desplantes o lunges, vamos a trabajar unos movimientos de pechadas, por ejemplo, pueden ser también combinaciones de abdomen, de plank jacks y ese tipo de cosas, de ejercicios que te puedan permitir tener ese control y dominio del cuerpo para poder llegar a esos movimientos más avanzados, porque la forma de entrenar hacia la longevidad va enfocada en ese camino virtuoso de ir adquiriendo conocimiento de ejercicios y movimientos que me permitan poder aprender a utilizar mi cuerpo. Que lo que entrenan en Dominicana Entrena saben que estamos en progresión de trabajar los pull-ups o la dominada, de que todo el mundo pueda hacer su dominada y su pull-up, que comenzamos ya con los pininos de la parada de mano, de que puedan tener esa comodidad de estar de cabeza y ese tipo de entrenamiento de estímulo que uno busca para poder
en ese camino virtuoso, ese ejercicio, poder ir adquiriendo herramientas para tener mejor calidad de vida. Entonces, número 1, la variedad. Primero, entender la intención. La variedad de qué cosas voy entrenando. Segundo, entender por qué lo estoy entrenando. ¿Cuál es el objetivo de esto? Correcto. Y que siempre sea en un camino hacia la virtuosidad, hacia la mejora, que ese movimiento cada día sea más mejor, más bonito, más bello. Mientras mejor hago ese movimiento, correctamente estaré utilizando mis músculos, mis articulaciones, y por ende se van a mantener cada vez más sanas. ¿Sabe que hace una semana yo estaba con las amigas del colegio? Entonces yo recuerdo que estaba sentada en una silla que era muy bajita y muy inclinada hacia atrás. Y dice una de las muchachas, una de las que me cuestionaba que por qué yo hago entrenamiento de pesa estando embarazada. Ella dice que yo le tengo miedo a Cristi porque ella se para demasiado rápido de esa silla. Y yo le dije, ¿tú ves por qué yo hago entrenamiento de pesa estando embarazada? Claro, eso permite. Porque al final yo estoy embarazada, pero igual tengo que pararme de una silla, tengo que pararme de una cama, tengo que hacer cosas en el día a día. Claro. Y eso es lo que me lleva, es cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer lento, chueca y así como que me duele la vida, o lo voy a hacer de una forma más virtuosa. Exacto. Y ahí quiero venir y ya con las acciones a tomar, también decir y comenzar a hablar de que eso que tú dices viene complementado a que nosotros debemos de tomar en cuenta que nunca es tarde, como tú dijiste, para comenzar, y que no importa las circunstancias, siempre hay una forma de cómo tener actividad física. Es decir, hablé de la enfermedad, pero también tu condición de embarazo. Muchas mujeres, obviamente, salvo excepciones que clínicamente se demuestran, claro, que tienen un embarazo de alto riesgo. Y aún así, el hecho de hacer o no actividad física de alguna forma tiene mucho que ver con cómo se va a enfrentar esa situación de salud. Claro. Aún estando en el embarazo, con cualquier complicación que tenga. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, alguien que ve un video tuyo haciendo ejercicio entenderá que de embarazada voy a empezar a entrenar así para tener una mejor salud. Y no. Lo que pasa es que tú vienes entrenando así y tal vez no lo saben, pero tú has bajado el volumen de entrenamiento, sí, claro, para el nivel de embarazo. Pero aunque lo hayas bajado, que a los ojos de los demás se pueda ver que es mucho volumen, tú estás haciendo un volumen menor. De ahí viene el contexto. Exacto. Entonces, no es lo mismo una persona que tuvo sedentaria querer venir a hacer ese tipo de entrenamiento, sino que tiene que abordarlo. Quiero hacer actividad física, déjame ver cómo puedo empezar en este contexto. Déjame investigar cómo puedo llevarlo, ese elemento, para poder empezar e iniciar. Porque puedo aprovechar el embarazo para iniciar. Claro. Pero ¿cómo? Eso va a depender de cómo lleve esa compañía. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. E igualmente, hablamos de longevidad, pero muchas cosas que, por ejemplo, en mi caso, tengo o carezco a esta edad, fue porque hice o no hice en mi edad temprana, hice o no hice en los 20, hice o no hice en los 30. Entonces, yo ahora estoy haciendo y sé que tal vez cosas que dejaré de hacer saldrán a los 50, pero siempre va a depender de eso, de qué nosotros estamos sembrando desde ahora. Entonces lo digo porque tal vez tú, joven que me está viendo, veinteañero, que te sientes con todas las facultades, es verdad que sí, que la tienes, pero debes de empezar a sembrar y cosechar esas cosas que a la edad de 40, a la edad de 50, va a ser esa memoria muscular, esa memoria del cuerpo, te van a permitir poder
mantenerlo más fácil. Es decir, porque hay circunstancias de la vida que responsabilidades, compromisos, lo ideal sería que no pase, pero siendo pragmático llega un momento donde hay responsabilidades que es ineludible tal vez el no ser consistente con la actividad física o el entrenamiento, pero si tuvimos un buen estímulo al principio en edad temprana, eso puede llegar más fácil y mantenerse a través del tiempo. Que si yo lo abandoné por 10 años, cuando vuelvo voy a retomar una condición física que la gente va a decir, oh, wow, ¿y eso? Realmente, por ejemplo, en la adolescencia, que es donde más deporte se practica, las personas que practican deporte en su adolescencia, que ya cuando son adultos tienen algún tema de salud y la retoman, se le hace más fácil. Claro. ¿Por qué? Porque el cuerpo, con todo y todo, tiene memoria. Es ingrato, entonces, pero tiene memoria. Tiene memoria, entonces la recuperación, el volver, el regresar, el que si tengo que trabajar masa muscular o tengo que perder peso, se hace más rápido. Claro. Porque el cuerpo conecta con esa memoria. Y estoy hablando de adolescencia. Entonces imagínate que en mis 20 yo pueda mantener cierto tipo de actividad física. Porque al final yo creo que lo hablamos en un episodio. Lo que está pasando hoy es el resultado de los últimos 10 años. Correcto. Entonces, recordando que no es tan solo a los adultos jóvenes mayores. Un saludo a doña María Graterox. Entonces, que es una fuente de vitalidad. Totalmente. A Mirtia, a doña Mirtia. Tienen una energía que yo cuando tenga esa edad quiero tener esa energía. Así mismo es. Un entonces, saludo para ellos. Vamos a este episodio especial para ellos. Igualmente Pupo, que demostró en esa competencia. Increíble. No solo que tiene vitalidad y longevidad, sino capacidad atlética. También este episodio va dedicado para él. Como le dicen a él en el gimnasio, el Sugar Daddy. Entonces, 3 acciones a tomar o 3 recomendaciones que pudiéramos darle a la gente. Yo digo una y es el hacer entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque que siento como que la gente le anda corriendo al hacer fuerza. Y yo hablaría, claro, búsquense un centro de entrenamiento funcional. Vayan a un centro de entrenamiento funcional. Hay muchos aquí en el país. Afiliado a CrossFit, no afiliado a CrossFit. Busquen un centro de entrenamiento funcional porque ahí se va a simplificar el cómo llevar este tipo de entrenamiento de una forma fácil. Es decir, si tú no tienes la disciplina de poder tú mismo crear la programación, ve a un centro de entrenamiento funcional. Ellos tienen ahí la rutina del día prescrita, la va a hacer en comunidad, ya tiene un valor agregado, vas a hacer entrenamientos, es decir, que van a atacar cada uno de los aspectos. Entonces, acércate a un centro de entrenamiento funcional. También hay opciones que son al aire libre, por si no te gusta entrenar en 4 paredes. Ahí tenemos también Dominicana Entrena. Dentro de esas opciones puedes buscar. Para mí esa sería como la primera, porque para la mayoría es más difícil como poder. Ya como segunda opción es como tú dices. Vamos a buscar estímulo de fuerza, de incluir programaciones de fuerza, pero combinado con resistencia. Para variedad. Para tener una programación de entrenamiento balanceada, que no se limite solamente a un aspecto, la fuerza, sino también que trabaje la velocidad, la coordinación, la resistencia muscular. Entonces, para poder balancear esa parte, tocar esos otros aspectos de ser apto, de ser capaz, es variar la rutina con las combinaciones que anteriormente especifiqué con el ejemplo que hice sencillo ahí de programación. Y una tercera y muy importante es visitar tu médico, que te chequee y vea que todo esté en óptimas condiciones. Y ya después que pasamos de los 40, si no hay un antecedente familiar, sea como sea, hay que ir donde un cardiólogo que nos evalúe y vea cómo está funcionando nuestro sistema del corazón, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro sistema cardiovascular, para poder exponernos a actividad física, sobre todo si venimos del sedentarismo. En el caso de la mujer, y donde nuestro médico ginecólogo a chequear nuestra parte reproductiva, y el hombre también al urólogo. Esas son partes que debemos de hacer sí o sí. Ya luego de ahí viene la visita al gastro para chequear temas del estómago, etcétera. Pues ya comenzamos
a tener kilometraje alto y hay que hacer los mantenimientos de rutina que corresponden. Entonces, para mí, una que debería ser como la primera es ir al médico y chequear que todo esté bien a nivel de salud. Luego de ahí buscar un centro de entrenamiento funcional que me va a simplificar mucho y me va a permitir mantenerme constante en este entrenamiento. Y luego de ahí ya sería en la otra tercera parte, variedad del entrenamiento. Si no puedo ir al entrenamiento, centro de entrenamiento funcional, la tercera acción es yo mismo hacer mi programación de forma variada. Claro. Y si no quiero hacer y no quiero ir a ningún centro de entrenamiento, me pueden escribir por mensaje directo y les puedo ayudar también. Se ayuda. Entonces, señores, es importante entrenar para vivir de forma independiente y ser lo más longevo posible, tener calidad de vida, no solamente para verme bien. No es solo para tomarme fotos, no solo para subir a las redes mi foto de chequeo de entrenamiento del día, sino poder tener esa capacidad de ser independiente. Sobre todo. Señores, gracias por acompañarnos el día de hoy. Compartan, recuerden compartir, recuerden seguirnos, recuerden suscribirse al canal. Control Master, hay que poner una multa o a ver qué hacer, porque ella viene sin el uniforme. Y no se burlen. Entonces nada, señores, gracias por estar aquí hoy. Nos vemos en la próxima. Bye.